Dormir. El día de hoy nos acompañan Marcia Larios, ella es licenciada en Historia del Arte, directora de museos. Actualmente su posición es de directora de experiencia en el sistema de Papalote Museo del Niño, con quienes hemos colaborado ya desde hace varios años en unas extraordinarias exposiciones. La hemos pasado muy bien, pero lo más importante es que hemos cumplido un objetivo fundamental, que ha sido la divulgación al sector más importante, ¿no? Que son precisamente los niños. La buena voluntad, las ganas de trabajar todos juntos. Entonces, bienvenida. Damos un aplauso, por favor. Nos acompaña la doctora Rosana Huerta, miembro del área clínica de trastornos del sueño. Ella es médico, es pediatra, es neuróloga, cuenta con curso de alta especialidad en sueño, es maestra en ciencias, etcétera, etcétera. En el área al que se le ha dado prioridad precisamente en la clínica de trastornos del sueño, todo el tiempo se ha visto, por supuesto, a la población pediátrica en los últimos años. Hemos tratado de trabajar no solo en la parte de divulgación, que nos apoyan, sino en la parte de investigación, que es un área fundamental. Y les pido un aplauso para ella, por favor. Del equipo del área clínica, presento a Elia Anaya. Él es psicólogo, está especializado en sueño, y precisamente la visión que tiene la clínica de trastornos del sueño, pues es una visión médico-psicológica. O sea, esto así fue fundada. Es una parte que nos complementa, y claro que necesitamos de los diversos especialistas en medicina, pero también de otros profesionales del área de la salud. Y pensamos, oye, será necesario que participen los odontólogos. Claro, en su momento ha tenido esa colaboración, pero necesitamos nutriólogos y muchos otros profesionales de la salud, porque como lo han visto, hasta el momento el campo es sumamente amplio. También estaríamos políticos bien intencionados haciendo bien su trabajo, pero son muy difíciles de encontrar en los últimos años. Lamento la ausencia de un gran colaborador, que es el doctor Eduardo Barragán, por razones del tránsito, y se complicó, ¿no? Pero creo que podemos empezar y vamos a abordar unos puntos. Los usos de pantallas. Vamos a hablar de los hábitos saludables en este sentido hacia el sueño. Y por supuesto, vamos a hablar de la experiencia en Papalote Museo del Niño. Entonces, creo que podemos hacer un diálogo. Esa es una pregunta detonante. Vamos a ver, la doctora. El título: ¿dormir o jugar? ¿Y qué les parece si empezamos con eso? ¿No? Bueno. Sí, creo que la parte del sueño se ha puesto mucho que por el nivel de vida que tenemos en la Ciudad de México, la mayoría de los papás trabajan y la mayor oportunidad que tienen de convivir con sus hijos pues es justamente en la noche. Entonces, cuando pueden verlos es en la noche, cuando ya deberíamos de empezar nuestra rutina para prepararlos para dormir, estar más tranquilos, hacer actividades más relajantes, y desafortunadamente a veces es el único momento que tanto papá y mamá los ven y conviven con ellos, ¿no? La economía hace que ambos trabajen, o a veces van corriendo, que lo encargaron con los abuelitos y tienen que regresarlos y llegan corriendo a la casa. Creo que ese es uno de los principales problemas que vivimos en ciudades tan grandes como la Ciudad de México, donde las distancias son lejanas, y creo que pues parte de la concientización de estos días que se conmemoran es para generar pues consejos y conciencia de que es muy importante que los niños no se adapten a las necesidades de sueño de los papás, porque son distintas. Los adultos tienen necesidades de menor cantidad de sueño, y los niños en su mayoría pues son horas mayores dependiendo de la edad que tengan, la etapa escolar que tengan, y eso va a limitar pues el poder jugar durante la noche, evidentemente, hacer ejercicio en la noche, tener pantallas en la noche, porque nos afectaría la cantidad de sueño como su calidad, y creo que esa es nuestra principal batalla y el día a día en las consultas que recibimos diariamente.
Hola, buenos días. Sí, efectivamente, como dice la doctora, ¿no? Son retos a los que nos enfrentamos y es bien complicado esta parte de poder llegar a un punto medio en el que se privilegie tanto el sueño como la convivencia de los niños, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se les sugiere a los papás es llega el papá tarde, el niño se superactiva porque ya tiene rato que no lo ve, entonces se emociona, empiezan a jugar luchas y eso va a causar que pues, le cueste trabajo dormir al niño o que quiera dormir, ¿no? Entonces, a lo mejor empezar a hacer negociaciones con los padres y empezar a cambiar conductas como a lo mejor te va a tocar llegar a bañarlo, convivir con él, leerle un cuento, convivir un ratito. Y sí, esta parte de enseñarles a los niños que, bueno, tenemos que aprender que va a haber tiempo para todo. ¿No? A lo mejor no es el momento de jugar luchas, no es el momento de correr, brincar y cosas por el estilo, pero todo tendrá otro momento. Entonces, les ayudamos también con esta parte de la regulación emocional en la que ellos quisieran hacer muchas cosas, pero aprender a estar como un poquito restringidos en esa parte y saber que puedo controlarme y que podemos hacer otras cosas, yo creo que les ayuda mucho a los niños en esta parte. Y es bien importante porque mucho de lo que ayuda con los niños y con el problema de sueño con niños es darles la seguridad y la confianza que ellos necesitan como la tranquilidad, ¿no? Entonces, sí, esta parte de poder hacer negociaciones tanto con los padres, con los hijos, es bien, bien importante. Yo les comparto una cosa que nos impactó en Papalote Museo del Niño cuando nos dijo el doctor Santana, que una de las actividades que más sacrificábamos tanto adultos como niños eran las horas de sueño. Cuando vimos eso dijimos, híjole, qué barbaridad, tenemos que difundir esto. Entonces, esto unado a la cifra de que 1 de cada 2 personas a nivel mundial tienen problemas de sueño, creo que se vuelve un problema de salud internacional y evidentemente en nuestro país. Entonces, ¿qué hacer? Y bueno, escucho a nuestros queridos amigos de la clínica Trastornos del Sueño con muy buenas ideas y que fue justo lo que buscamos presentar en esta exposición de Sueña Misión 0030, que es el juego. Cómo a través del juego podemos hacer hábitos saludables, hábitos que tengan que ver con la higiene del sueño entre toda la familia. Yo les comentaba que hemos recibido a muchos visitantes y que con lo que nos topamos es que no es de que no lo queramos hacer, es que no conocemos los efectos que tiene un mal dormir en la vida tanto de niños como adultos. Ahorita estaba aquí en la sala de junto escuchando las cifras de lo que genera no dormir, de los accidentes que puede ser cuando un piloto o una enfermera no ha dormido bien y tiene que trabajar horas corridas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a la negociación de papás que llegan tarde, niños que los están esperando y que quieren jugar? ¿Por qué no proponemos juegos que tengan que ver con desde preparar la habitación, qué podemos hacer, que sean juegos que no tengan que ver con pantallas, que no tengan que ver con cosas que activen, sino al revés? Leer cuentos puede ser un gran aliado en las noches, leer historias y fomentar otro tipo de actividades cuando los papás llegan a la noche, en vez de jugar luchitas, en vez de tomar chocolate y activarnos todos y el siguiente día no poder despertar. Entonces creo que tiene que ver con la negociación, pero creo que tiene que ver mucho con informar a las familias, con informar a los niños. Primero hacerlos conscientes y después ver cómo podemos trabajar esto. Porque esto se trabaja desde la familia. Los museos podemos contribuir, los especialistas de los hospitales pueden contribuir, las escuelas, pero donde se soluciona realmente esto es en las familias. Gracias. Bueno, yo también voy a participar. Y pues sí, es algo difícil, ¿no? Cuando biológicamente estamos diseñados, nuestro cerebro se desarrolló a lo largo de pues, millones de años, para el cerebro que tiene nuestra especie, que las actividades, está diseñado para que haga actividades diurnas. Hay otras especies que sus actividades son nocturnas, pero resulta que nosotros la luz nos activa. La luz ya no es del televisor que estaba al frente de nuestro cuarto, ¿no? Y mucho menos de cuando yo era niño, porque tenías que parar a cambiarle el canal y no había muchos, ¿no? Hoy en día tenemos por una parte una señal que lo tenemos al alcance de la mano, en la palma de la mano, y te dice buenos días.
Y estamos tratando de compensar lo que no hacemos durante el transcurso de todo el día. Lo vimos claramente en la pandemia, ¿no? Oye, pues ahí tomo las clases, ahí me divierto, ahí interactúo los adolescentes, los jóvenes, la única forma que puedo tener de contacto con el otro. Eso eso aunado a otra necesidad que tenemos los seres humanos, que es precisamente la de comunicación. Si sumamos los dos, es decir, por una parte tenemos la luz que nos estimula, y por otra parte, yo lo digo así siempre, el chisme nos encanta y cada quien tiene su chisme en la noche, y bien que sabe la máquina que es inteligente y su algoritmo, cuáles son los chismes que tú no vas a dejar de ver. No te ponen cosas que a ti no te gustan. Al final del día le das y le das y le das y le das, ¿no? Y tienes esa actividad. El problema es que los estudios nos han reportado precisamente que el impacto que tiene la luz, pues es mayor a menor edad que tengas. Recuerdo los estudios de Mary Karsgaard, ¿no? Con respecto precisamente a, oye, ¿qué impacto tendrá en el sueño? Pues en un lactante, pues le va peor al lactante que si lo comparas con un preescolar, o le va peor a un preescolar si lo comparas con un adolescente escolar. O sea, a menor edad es mayor el impacto. ¿Ustedes han visto a un recién nacido que encienda su celular? ¿A un lactante? ¿Saben de quién es el que está encendido? De nosotros. La doctora Roxana nos envía a sus pacientes lactantes a la clínica y es población vulnerable, son madres adolescentes, de estrato socioeconómico bajo, y tenemos que discutir con un adolescente que por favor apague su celular porque estamos registrando el sueño de su bebé o su segundo hijo. Entonces se agravan, ¿no? Entonces, realmente las fueron diseñadas para eso, para mantener tu atención. Entonces la lucha está difícil porque le puedo decir, oye, apaga tu, ¿cómo se llama? Ya no veas el celular, pero si no lo soltamos nosotros. Entonces, ante esa medida, lo veo algo difícil. ¿Quieren comentar algo más? Ahí es bien interesante, ¿no? Porque pedimos a veces cosas que no damos, ¿no? O sea, y entonces se vuelve mucho más complicado porque, pues básicamente esta idea de no puedo dar algo que no tengo, entonces no tengo una educación en la que voy a privilegiar mi sueño, y eso nos lleva a esta situación de pensar qué cosas estamos privilegiando, ¿no? O sea, y pensar, y a veces no nos hacemos la pregunta de mis hábitos son adecuados, o sea, mis hábitos son buenos para dormir, para ejercicio, para comer, o sea, yo pregunto ese tipo de cosas y resulta que toman refresco 5 veces al día, los jóvenes, y que tienen sobrepeso y que, pues no hay control de celular, ¿no? Exactamente, porque como ya están más grandes, pues entonces, ¿cómo le hago? ¿No? Se lo quito y al rato me reclama, porque el reclamo es de, pues ya ese es mío, ¿no? Y yo, señora, usted es la adulta, ¿no? Entonces, cosas como estas a las que nos enfrentamos, el TikTok, ¿no? Esta parte de que está comprobado que un video de 15 segundos te ayuda a liberar sustancias que te hacen sentir bien, y entonces los chicos pierden la capacidad de ver una película de 2 horas porque es más fácil estar recibiendo gratificación cada 15 segundos. Entonces, sí nos enfrentamos a toda una serie de situaciones que de entrada, como bien dices, pues si no las tenemos nosotros, ¿cómo vamos a compartir este tipo de hábitos, ¿no? O de privilegiar cosas. Sí, realmente yo siempre pienso que igual, así como batallamos con la obesidad en el día a día y que no hay forma de cambiar de hábitos si toda la familia no lo hace, y no hay forma de mejorar la obesidad sin dieta de ejercicio, creo que lo mismo pasa con el sueño. No, una sola persona que tenga cambios en su rutina de sueño no va a funcionar. Realmente implica un cambio de concepto de toda la familia y mostrar los beneficios de hacerlo. Muchas veces los papás al inicio están como, es que es imposible, y claro, es una familia que está cansada, colapsada, no duerme bien nadie,
eso hace que altere tu juicio, estás distraído, estás cansado, estás irritable, eso hace que la gente pelee más entre la familia. Y creo que cuando siempre les digo, hagamos una prueba y van a ver que durmiendo mejor, se van a sentir mejor, van a estar más atentos, con mejor memoria, mejor humor, mejor estado de ánimo, y eso les va a permitir tomar mejores decisiones que ahorita, que están muy molestos todos con todos porque nadie está descansado. Entonces, cuando el primer planteamiento es cuántas horas debe dormir, en qué condiciones, y ahora es, muy bien, ya vimos cómo debe dormir, ahora, ¿qué arreglamos en el día? ¿Para qué nos alcanzan esas horas de día? Entonces siempre vienen como, pero ¿cómo ya no va a haber tiempo de hacer esto, hacer lo otro? Sí, a lo mejor no este día, pero habrá que hacerlo en fin de semana, y es redistribuir las actividades y priorizar distinto, donde lo primero será priorizar cómo mejorar una buena calidad y cantidad de sueño, y después ver qué actividades o de qué manera se pueda lograr tener durante cada día algo de espacio lúdico para platicar. Es muy común que estén comiendo las familias frente a un televisor, en lugar de aprovechar ese espacio para disfrutar lo que comen, para compartir sus emociones, cómo les fue en la escuela, qué se molestaron, compartir alegrías, compartir enojos, resolver problemas. O sea, creo que se pierde un espacio muy importante de convivencia familiar para sustituirlo por una pantalla. Eh, Ejercicio, también estar mucho tiempo al frente de la pantalla puede favorecer sedentarismo, no salir al sol inhibe esta capacidad de tener una diferencia clara entre el día y actividades de día y noche y actividades posteriores. Creo que sí es algo de cambiar conciencia del sueño en la familia y no solamente en los niños. Un tema importante que vimos cuando empezamos a investigar sobre esta exposición es que si ustedes revisan los programas escolares, la higiene del sueño es uno de los grandes ausentes. ¿Cómo hacemos para que los niños aprendan sobre higiene del sueño si no están los programas escolares? Lo ven de manera muy superficial y le dan mucho más importancia a otros temas. Pero también cómo aprenden los adultos. O sea, lo que ustedes les escucho, les oigo, eso dónde lo aprenden las familias, dónde lo ven, cómo adquieren estos nuevos hábitos si no les acercamos estos conocimientos para que los puedan, o sea, yo le decía al doctor, yo estoy segura que no es de que la gente no lo quiera hacer, es que no lo sabe hacer y no sabe las consecuencias que tiene. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas en un principio, es también un tema de las familias, pero también de las escuelas, también de políticas públicas que ayuden a eso. O sea, nadie te dice que el no dormir bien tiene 3 consecuencias, hasta que llegas con una doctora y te explica que cambies esos hábitos y qué cambio tiene completo en la familia. Entonces creo que sí son los grandes ausentes en la educación de, por lo menos de este país. Me impresionó revisar los planes de estudios donde de verdad no se ve, no se habla siquiera del término higiene del sueño. Bueno, platicábamos en las ponencias previas aquí, ¿no? En las introductorias, y hice una mención, me tocó a mí en esta sala, y con relación a esta parte de las políticas. O sea, están malas políticas desde los horarios de entrada de la escuela, ¿no? Y pues antes teníamos, dice, oye, es que este es el estilo de vida. Perdón, no tienes vida y tampoco tienes estilo. O sea, esa es la realidad. Porque tú no tienes tiempo y no entiendes que que una de las herramientas más importantes que tenemos que estar apoyándonos de la área de psicología, es hablar precisamente esta de terapia de ritmos. Oye, fíjate que hay un horario ideal para hacer ejercicio. Te va a ir bien si lo haces en ese momento. Pero también para comer, para alimentarte. ¿Qué crees? Que también hay un horario ideal para trabajar y hay un horario ideal para, estás educándote, ¿no? Va a haber un espacio y hay un espacio que necesitas de convivir con nosotros. Y decía, la pandemia nos enseñó, se supone que nos enseñó, ¿no? Que necesitamos convivir con otros, que necesitamos espacios libres, que nuestra salud mental se viene abajo cuando estamos en un pequeño espacio que no podemos salir de nuestras casas, pero no podemos salir ni de aquí. Entonces, creo que era un periodo para reflexionar. La pandemia debería de haber dado señales de que las cosas no iban bien y que las enfermedades que tenemos hoy en día no se desarrollan
Porque estamos diciendo duerme mal y eso que no se desarrollan de la noche a la mañana. Las enfermedades se desarrollan desde los primeros años de vida y vas a tener factores de riesgos y tus hábitos te van a hacer padecer lo que hoy tenemos en día, que son graves problemas de obesidad, por supuesto de obesidad infantil, que eso es muy, muy malo. Pero de las otras enfermedades crónico-degenerativas que no hemos podido mitigar con todo el esfuerzo del Estado, entonces creo que tenemos que voltear a ver qué tiene que ver el sueño, qué tiene que ver otras circunstancias, pero es complejo, nos lo hizo ver la doctora Gabriela Millán en la primera ponencia de en la sala A, aquí al lado. Las respuestas son complejas para resolver los problemas, pero lo que estamos intentando, los resultados, pues no son alentadores. Pasamos a esa parte creo que estamos hablando de la parte de hábitos. Parto tu tabla que nos enviaste. Ah, sí, claro. Ok, la higiene de sueño, bueno, ya había comentado la maestra Diana, nos había hecho el favor de decirnos en qué consiste, ¿no? Es todas estas recomendaciones que van enfocadas a tratar de mejorar el tiempo y la calidad de sueño. Estas medidas de higiene, pues bueno, van a ir cambiando, estas recomendaciones que se hacen van cambiando por grupo de edades. Aquí esta pequeña tabla nos indica un poquito cómo está diseñado, ¿no? Estas recomendaciones o medidas de higiene van enfocadas a horarios estables de tiempo en cama. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque pacientes o chicos que llegan con sus papás o con sus mamás, pues la queja es de los papás más que de los chicos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, oigan chicos, no peleen por dormir. O sea, entiendan por favor que mientras más peleen en el sentido de no puedo dormir y es que ya se enojó mi mamá porque... Y yo, no pasa nada. Si nosotros no podemos dormir, nuestro cuerpo también necesita descansar, ¿no? Entonces, bajar el estrés de los niños, de los papás, al hacerles saber que esta parte de recobrar tranquilidad a la hora de estar en cama es bien, bien importante, ¿no? Entonces, bueno, vemos que las siestas, tengo muchos adolescentes que llegan y sí es que tomo siesta llegando de la escuela y luego se duermen a las 2, 3 de la mañana y quieren levantarse. Entonces, son todas estas recomendaciones que van enfocadas a construir hábitos saludables de sueño que tiene que ver. Yo les digo, oigan chicos, ¿las siestas son para los niños o para los ancianos? ¿Sí? Estamos en una población en la que regularmente la cultura mexicana, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no está muy, esta parte de la siesta, pues sí hay lugares en los que se toman siestas, ¿no? En Europa, lugares muy cálidos, también la gente tiende, por el sol está todo lo que da, entonces acabamos de comer algo y tomamos una siesta, y esta parte en la que salen un poco más tarde porque ya el sol bajó y cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente quieren una siesta estando en una clínica de trastorno del sueño, yo les digo, no, no son la población indicada para una siesta, ¿no? Horarios regulares de sueño en todas las edades. A mí me interesa, resumiendo esta tabla, creo que lo más importante que nosotros tenemos que enseñar a los niños es estructura. Y como padres nos toca dar la estructura a los chicos, porque la estructura, los chicos van a tender a fugarse por todos lados. ¿Sí? Eso llega a causar ansiedad y eso llega a causar depresión. Cuando nosotros damos estructura a los chicos con medidas de higiene de sueño, con horarios regulares de comida, con todas estas actividades como ejercicio, esta parte que comentábamos, todo tiene un momento. ¿Sí? Cuando nosotros damos estructura a los chicos, también contenemos emocionalmente. Y es bien importante porque los chicos y los niños son dependientes de nosotros en todos los sentidos, económica, emocional, psicológicamente. Y entonces, cuando nosotros les enseñamos psicoeducación de sueño y toda esta parte que tiene que ver con construir hábitos saludables para un buen sueño, la vida de los chicos cambia y también la de los papás, ¿no? O sea, sí, es bien interesante. Entonces, a mí lo que me parece rescatable es que sí tenemos que saber de sueño, porque muchas veces llegan pacientes me dieron esta hojita y pero no me aplica, no me funciona porque yo a esa hora no tengo actividades. Entonces, conocer un poco más de sueño y establecer
y hacer acuerdos con las necesidades de cada paciente es bien importante, ¿no? Aquí están. ¿Repito todo? Bueno, lo que dije. Y bueno, creo que esta parte de informarnos un poco más como especialistas o como personas que se dedican a la salud de la gente es de suma importancia para que no nada más demos una hojita, ¿no? También esta parte de incorporar a los chicos. Y a mí me fascina la idea de incorporar a los chicos porque cuando les hacemos tomar decisiones es ni modo. Ya se fregó, ya dijo que sí, ya dijo que no y eso ayuda mucho más a que cumplan con los hábitos de sueño, ¿no? Entonces, creo que es labor de todos esta parte del conocimiento, como lo decía, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a dar o cómo vamos a privilegiar o valorar algo si no sabemos la importancia que tiene, ¿sí? Hay propuestas, como otra pregunta a tratar, ¿no? Pues, más allá de la regla de las 2 horas de pantalla, ¿no? Y creo que lo hemos abordado, ¿no? En el sentido, de repente encontramos una tabla, ¿no? Mira, creo que hay cosas que uno puede coincidir, oye, un menor de 2 años pues, no debería tener contacto con las pantallas, ¿no? No hay forma de decir que eso no estamos de acuerdo, ¿no? Dice, no, pero el niño escolar, y entonces hay una tablita, si tiene tal edad, si tiene tal edad, y no puede pasar más de 2. ¿En serio? ¿En nuestro tipo de sociedad? ¿Les impacta igual a todos los niños? ¿Tienen las mismas características? Porque tal vez 2 horas para algunos es muchísimo tiempo, ¿no? Y para otros, pues no es nada, ¿no? Y esa propuesta que hace la Academia Americana de Pediatría, la ha llamado la 5C, ¿no? Que tiene que ver con esto que creo que hemos tocado, y si no me corrigen los expertos. Esta parte de conocer a los chicos de esas necesidades que tienen o no y cómo está impactando en ellos. Porque es muy diferente a que dicen, mira, pues es que desde aquí estoy aprendiendo a tocar guitarra y, ¿no? O no, estoy viendo puras narcoseries, ¿no? Contenido. Es algo que es fundamental. Lo mencionaste, la parte de la calma, oye, sí tengo que enfrentarte, pues yo no soy un adolescente, yo soy el adulto, yo tengo la región frontal ya desarrollada, ¿no? Y yo pongo los límites. Para mí también. Y esto me llamó la atención que sea complementario, lo dijo la doctora Rosana. Oye, es que ese tiempo que estás en la pantalla era tiempo para otra actividad. Era el plan de tener vida, de poder convivir, de poder jugar, de poder disfrutar, de poder aprender, pero de tener convivencia, de que si tengas un papá y nada más brincas porque ya llegó y gritó, ya va, daba du, recuerdo. Y el más importante, y que si no tenemos tiempo para verlos, ¿cómo vamos a tener comunicación con los hijos si mis turnos de trabajo son de 8 a 8 y me tengo que salir 2 horas antes por el tránsito y regreso 2 horas tarde y hoy me puse la camiseta y me quedé más horas trabajando? Y aún así me atreví a reproducirme. Es un gran compromiso. En realidad es una libertad. Nos vamos a reproducir, pero es un compromiso. Y les decía en la primera ponencia, tarda 2 décadas y media en terminar de madurar ese cerebro. Es lento como él solo. Claro, no andamos tras de ellos y preparando el lunch a esa edad, pero es un periodo muy largo y es un compromiso de vida. Y es fantástico también. ¿Pasamos video o algo? ¿O algún comentario sobre esto? Vemos lo de el video de Papalote, Museo del Niño. No se entiende. Gracias, ¿Con esto o no? ¿Sí?
pues les platicábamos esta exposición que se llama Sueña Misión 0030. La hicimos en el 2023 para conmemorar los 30 años de Papalote. Nos pareció, como hemos platicado, un problema fundamental de salud pública que había que presentar, y ya habíamos detectado en nuestros públicos, en nuestras comunidades, que son niños, padres de familia y docentes, que era un tema que les interesaba. Hablaban mucho de qué tenían que ver con el sueño, qué pasaba con las pesadillas, si eran buenas o malas. Y fue así como nos acercamos, 8 meses antes de eso, a la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM y a Cerebros en Desarrollo para invitarlos a que formaran parte del comité de especialistas que desarrollaran junto con nosotros los contenidos de esta exposición. Aceptaron el reto y trabajamos de la mano para crear esta exposición, en donde los visitantes llegaban y tenían 8 retos que superar para poder de alguna manera conocer cuáles eran los mensajes principales que queríamos darles. Estaba dividida en 3 partes principales, que era lo que es la higiene sueño, después el mundo onírico, y para finalizar con un cierre que nos fue muy lindo, que tenía que ver con la parte de metas y anhelos. Como pudieron ver, pues es una exposición bastante escenográfica, fantástica, donde pues el mundo onírico se prestó para hacer algo muy teatral. Vieron los alebrijes, los seres fantásticos que volaban por las salas de Papalote. Y bueno, trabajamos también de la mano de los niños, donde en talleres nos plasmaron sus sueños, sus pesadillas, los monstruos que ven en la noche, y parte de la museografía se basó en estos dibujos. Pero creo que la parte medular de la exposición es cómo hacíamos para que los niños se fueran de la exposición justo con lo que estamos platicando. ¿Qué puedo hacer yo hoy cuando regrese a mi casa para cambiar esos hábitos? Y son las pequeñas cosas que estamos viendo, porque realmente son pequeñas. Es apagar el celular antes, es no ver pantallas, es no tomar algo que no me calme, ¿no? Es poder leer una historia en la noche, es tener un horario del cual hablamos mucho. Entonces son cosas que pueden ser complicadas, pero que si hacemos en familia no resultan tanto. ¿Cómo nos ayudan los padres de familia, que son fundamentales, pero también los maestros? Los grandes aliados de Papalote también son los maestros. ¿Cómo hacemos que esto sea un tema de discusión también dentro de las aulas? Entonces fue así como hicimos esta exposición. Aquí nuestros amigos nos ayudaron a ver qué era fundamental. Y lo más interesante, les comento, que es esta exposición desde que la inauguramos, que fue, como les decía, julio de 2023, la han visitado 200,000 personas. En Chapultepec y Cuernavaca ha sido muy exitosa. Tuvimos la oportunidad de evaluar, nos interesaba ver todo esto que decimos, a ver, los niños qué se llevan cuando salen del museo. Y nos sorprendió ver la respuesta. El 98% de visitantes, niños y adultos que fueron encuestados, pudieron verbalizar el mensaje, verbalizar por qué era importante. Y el mensaje se los voy a leer porque me gusta mucho. La narrativa es que, para salvar el mundo de los sueños, la agencia Sueña ha comenzado un reclutamiento para que niños y niños se entrenen y sean agentes que ayudan a las personas a dormir bien y a soñar en grande. Los niños y las familias pudieron verbalizar este mensaje, pero también qué iban a hacer cuando regresaran a sus casas y cambiar con pequeñas acciones sus hábitos. Entonces, para nosotros fueron para nuestras instituciones, una respuesta que nunca habíamos tenido y que nos pareció que podía ser muy importante, y cómo un dispositivo museográfico como esto impacta para divulgar un problema como el que estamos abordando. Entonces, pues sí, estamos muy, muy sorprendidos con la respuesta de los niños, las familias, en esta exposición. Claro que sí. No ha sido una experiencia muy grata. Hemos podido abordar esta parte de, con eso dices el dormir, que te vas a dormir, ¿no? De soñar. Recuerdo de que grabamos también allá un intercambio. Oye, ¿es importante soñar? ¿Será importante para es un proceso que tiene que ver imaginación, que tiene que ver creatividad, y que los niños lo comprendan como una parte normal, pero esencial? No sé, pero hoy lo que se paga es la innovación. La innovación viene de la nada, de lo que no existe, ¿no? ¿De dónde sale?
cómo es que ese primate ahí en la sabana africana ha desarrollado todo esto. Anda tratando de llegar a Marte, más allá. ¿Cómo fue eso posible? Resulta que el sueño y su actividad tiene funciones que nos hacen la especie que somos. Entonces, creo que podemos concluir en la parte de la mesa, ¿están de acuerdo? Muchísimas gracias a todos por su atención.